Queridos hermanos, nos volvemos a saludar por este medio, un canal que está al alcance de todos, como es el YouTube. Yo sí quisiera decirles, para todos los que nos siguen y para todos los que nos encuentren en esta línea, pues si le gusta, suscríbase, toque la campanita, denle un like o también un dislike, ¿por qué no? ¿Verdad? Todo puede ser, pero definitivamente si algo deseamos es que esta reflexión, por muy sencilla que parezca, queremos que llegue al alcance de muchos, sobre todo en este tiempo de pandemia en el que pues no hay mucho acceso a los templos, ¿verdad? Son cupos limitados, pues entonces por lo menos que la evangelización pueda tener un buen alcance. Creo que lo podemos lograr y todos los que nos encuentren, pues también los invitamos, ¿verdad?, a que se unan con ese entusiasmo de propagar un poquito, ¿verdad?, el Evangelio y la Palabra de Dios, sobre todo en tiempos tan pesados, tan difíciles, de verdad, donde hay la cultura de la muerte, del crimen, del secuestro, de las cobranzas, de la pelea de las plazas del narco, y bueno, pues tantísimas cosas, el mismo COVID, que hoy nos puede matar en 14, 15 días, ¿verdad? Pues por lo menos ir preparando también nuestras almas, pensar más en Dios, regresar a Dios, que es precisamente una de las grandes intenciones que tiene la Cuaresma, como una invitación hecha incluso por Jesucristo, ¿verdad? Regresen, regresen, no se alejen, regresen a Dios, arrepiéntanse, hagan ese giro de conversión, ¿verdad?, para regresar a Dios. Pues si nos encontramos, ¿verdad?, suscríbase, toca la campanita y le da su like. Repito, también nos puede dar un dislike, ¿verdad?, hacia abajo. Pero esperemos en Dios que esto pueda llegar para mucha gente. Hoy nos encontramos ya en el primer domingo de la Cuaresma, y escuchamos las lecturas de cada año, no varían, ¿verdad? Sobre todo durante la Cuaresma, en este tiempo, vamos a tomar las lecturas del escrito de San Lucas, el Evangelio escrito por San Lucas. Recordamos que son 4 escritos fundamentales: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Bueno, en este ciclo B vamos a ver el Evangelio de San Lucas, ¿verdad?, durante toda la Cuaresma. El quinto domingo se intercala un poquito con el Evangelio de San Juan, ¿verdad?, pero fundamentalmente es el Evangelio de San Lucas, incluyendo la pasión narrada por San Lucas, para entrar de lleno a la gran fiesta de la Pascua. En el tiempo de la Cuaresma, la Iglesia nos lo presenta cada año como un tiempo propicio a la conversión, al arrepentimiento, a tomar conciencia de que hemos ofendido a Dios, hemos infringido sus mandamientos, estamos en peligro incluso de la condenación, que es de lo cual nos salva Jesucristo. Habría que preguntarse, ¿verdad?, ¿de qué me salva Jesucristo? Mucha gente se siente a veces muy confundida, porque en lo temporal vivimos todas nuestras necesidades, el hambre, la sed y el frío, el cansancio, el calor, etc., ¿verdad?, la enfermedad, el dolor, la pobreza, las persecuciones, hasta las guerras, ¿verdad?, gente desahuciada, etc. Y preguntan, ¿de qué me salva Jesucristo? Necesariamente mucha gente lo piensa, si Jesucristo tuviera que estar haciendo un milagro y otro milagro y otro milagro para respondernos a todos a base de milagros. Pero no es así, queridos hermanos. Eso es una forma muy primaria en la fe. Realmente lo que nos invita a la Iglesia en el tiempo de la Cuaresma es una preparación interior, una preparación más profunda, una preparación para celebrar una gran fiesta, verdaderamente fiesta, ¿no? La Cuaresma a veces se presenta en ese tono penitencial, ¿verdad?, donde hay que hacer ayuno, oración, revisión interior, etc.
Pero todo eso es preparación, la renuncia a nuestras debilidades, al pecado, a la carne, etc. Pero todo eso, queridos hermanos, es preparación para la gran fiesta, ¿no? Ya nos dirá la misma Escritura y las palabras de Jesucristo: líbrense de la levadura antigua, de la levadura que viene de los fariseos o del mismo Herodes, que era como un ícono, ¿verdad?, de los poderes del mundo e incluso de toda miseria humana. Se presenta al rey Herodes, ¿verdad?, como un lujurioso, un bebedor, un prepotente, etcétera, ¿no?, que incluso enloquecido por el baile de una muchacha, ¿verdad?, hija de su amante, y que era la esposa incluso de su hermano, ¿verdad?, bailó con tanta gracia que enloqueció y encendió al hombre en la carne y en su vanidad, y se puso a lucirse, ¿no?, delante de todas las autoridades, incluso romanas, jurando que le daría hasta la mitad de su reino, haciéndose como si él fuera el dueño del pueblo de Dios, cosa que es una torpeza, porque el dueño es Dios. Bueno, pues el tiempo de la Cuaresma nos invita precisamente a reflexionar para no caer en todas estas torpezas. El proceso que nos presenta San Lucas, ¿verdad?, en el Evangelio, en este primer domingo de Cuaresma, aunque tiene una correlación con Mateo, ¿verdad?, y Marcos, sin embargo el Evangelio de San Lucas es un poquito más escueto, pero lleva una profundidad importante. Está tomado, y empezamos con el capítulo 4, del verso 1 al 13, ¿verdad?, y nos pone un punto en el que Jesucristo viene del río Jordán, donde Juan el Bautista lo había presentado, ahí donde se hizo presente la voz de Dios, ¿verdad?, el Espíritu Santo en forma como de paloma, ¿verdad?, y señalándolo como el Mesías o como el Cordero que quita el pecado del mundo. En ese tenor vamos a escuchar la descripción que nos hace San Lucas, porque viene a quitar el pecado del mundo, ¿no?, y a manifestar la misericordia que viene del Padre, con una firme determinación para llegar, ¿verdad?, a el momento culminante de la fiesta misma de la Pascua. Bueno, pues nos narra esta primera parte que Jesucristo, lleno del Espíritu Santo, movido por el Espíritu Santo, ¿verdad?, regresó del Jordán y, conducido por el mismo Espíritu, se internó en el desierto, donde permaneció durante 40 días, ¿verdad?, la Cuaresma, que es diferente a la cuarentena, pero la Cuaresma, 40 días, es un número, el número 40, que se traduce más como una idea y como un lenguaje. 40 no es hablar del 1 al 40 cuantitativamente, sino el tiempo propicio de preparación, de purificación, ¿verdad? Así como el pueblo de Israel fue purificado por 40 años en el desierto, o 40 días dilató Moisés en el monte Sinaí mientras Dios le daba las tablas de la ley. 40 es un número que se va repitiendo y que va haciendo referencia a la purificación del pueblo de Dios. Nuestro Señor Jesucristo es Dios. Diría uno, ¿a qué fue al desierto si Él no necesita una purificación? Pero dice aquí la misma narración que fue para orar. Y orar es conversar con Dios, conversar con su Padre. Es seguramente, no nos dice el contenido de toda esa oración de esos 40 días, pero indudablemente era la preparación. Cristo hombre viene también a prepararse, viene seguramente a visualizar cómo llevar a cabo, ¿verdad?, con gran perfección la tarea encomendada por el Padre para salvar a la humanidad.
se prepara para el evento más importante de la humanidad, de todos los tiempos hasta el fin del mundo. Una preparación que incluso nos dice aquí fue a orar y permaneció en ayuno. El ayuno, queridos hermanos, y lo escuchamos cada año tal vez, y lo escuchamos apenas el miércoles de ceniza, el ayuno no es solamente abstenerse de un alimento que va al estómago, aunque en esa misma disciplina hay una purificación. La barriga llena te da sueño, te lleva a la cama, te hace perezoso mientras tienes una digestión. Pero el que vive en el ayuno se mantiene en el alerta y tienes el tiempo y el momento adecuado para elevarte, concentrarte, para hablar con Dios. Nos relaciona con Dios, nos purifica, pero también nos hace identificarnos con los que no comen, con los que padecen hambre, que no son pocos en este mundo, ¿verdad? Y a lo largo de toda la humanidad siempre ha habido el hambre, ¿verdad? Situaciones de pobreza extrema, donde muchas criaturas apenas si tienen algún bocado al día, o en varios días, hermanos. Y por lo mismo te hace solidario con el que no come. El ayuno de los pobres, ¿verdad?, denuncia la injusticia que hay en el mundo, denuncia muchísimas calamidades, incluso que vienen hasta de nuestros mismos gobiernos, que han olvidado a muchísima gente que quedó marginada y que no tuvo la oportunidad tal vez de alcanzar un nivel de vida más adecuado, y gente que vive, ¿verdad?, en la depresión y en el hambre, en el cansancio, enfermizos, etc. Bueno, pues en ese sentido, ofrecer nuestro ayuno en la fe, ¿verdad?, uniéndonos a Cristo, nos hace solidarios. En lugar de que yo coma, prepararé mi comida para llevársela al que no come, al que no tiene. Darle de comer al hambriento o darle de beber al sediento, ¿verdad? O compartir incluso nuestros bienes, las obras de misericordia que son fundamentales en el tiempo de la Cuaresma. La limosna perdona pecados, ¿no? La limosna debe de ser no solamente como algo filantrópico, sino que debe ser cargado de amor, que movidos en la fe nos invita a ver a Jesucristo confundido entre los pobres del mundo. Jesucristo en el desierto indudablemente estaría pensando en todas estas razones, ¿verdad? Y cómo llevar a cabo el plan de la redención, el plan de la redención. Cristo vino para redimir al género humano en su totalidad, de todos los tiempos, desde Adán hasta el último que habrá de nacer al fin del mundo. Queridos hermanos, ¿cómo le haría nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo iría a prepararse? De ahí que habla de este ayuno, de el que lo va a hacer identificarse entre los pobres, más pobres, como nos lo enseñaría Madre Teresa de Calcuta o San Vicente, ¿verdad?, de Paúl, y muchas otras almas santas que han dedicado su vida a los pobres, a los más pobres, a los necesitados, a los enfermos, a los migrantes, ¿verdad?, a los ignorantes, ¿verdad? Muchos maestros, grandes maestros santos, ¿no?, como son las grandes comunidades de los lasallistas o de los escolapios, o de muchos que se han dedicado también a enseñar, a la enseñanza, y muchísima gente que se dedica a las escuelas, pues movidos también en la fe y luchando incluso contra las mismas necesidades, ¿no? Muchas necesidades y muchos tropiezos para poder enseñar un poco a las distintas generaciones. Bueno, las obras de misericordia, enseñar al que no sabe, es una obra fundamental que incluso se integra en la pastoral profética de la Iglesia.
enseñar al que no sabe, enseñarle sobre todo también la inspiración, ¿verdad? Despertar la inspiración a la sabiduría que viene de Dios, en la misma palabra de Dios, buscando y luchando la verdad que hace libre al hombre. Esa verdad que es Jesucristo, como Él mismo lo declara: yo soy el camino, la verdad y la vida. Una vez que nuestro Señor Jesucristo estuvo en esa disciplina, diríamos, ahí en el desierto, quiere decir en donde no hay vida, el Señor se profundiza en el desierto, quiere decir donde no hay vida, donde no hay agua, donde no crece nada, donde hay muchas bestias, ¿verdad?, que pueden agredir a los que se encuentren ahí, ¿verdad?, como son los chacales, las culebras altamente venenosas, las tarántulas, los animales ponzoñosos, ahí donde vienen las tolvaneras del desierto, ahí donde hay que refugiarse de alguna manera, ahí donde hay temperaturas altísimas o fríos extremos, ¿verdad?, a veces bajo cero. Pues ahí, en medio de todo ese ambiente, diríamos, ¿verdad?, nuestro Señor Jesucristo pasa estos 40 días con una disciplina personal, preparando el misterio de la redención. Mientras se terminan estos 40 días de ayuno, dice, se hizo presente el demonio para tentarlo, ¿verdad? Se hizo presente el demonio para tentarlo. Y le presenta 3 tentaciones fundamentales, de las cuales hemos escuchado ya en cada año. Mucha gente tal vez no lo ha reflexionado, pero las tentaciones de Jesús en el desierto, dice que sintió hambre después de haber ayunado tanto tiempo, sintió hambre. Y en medio del hambre, en medio de la necesidad que hay en nuestra carne, en nuestro cuerpo, ¿verdad?, el apetito por el alimento, ¿verdad?, dice, ahí es donde entra sutilmente el demonio para tentarlo, ¿no? El demonio no está seguro si Jesucristo es el Mesías, el Hijo de Dios. Por eso le pregunta, si eres el Hijo de Dios. No quiere decir, no está seguro, pero quiere probarlo, ¿verdad? Si eres el Hijo de Dios, le podría decir incluso como una afirmación categórica, si eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Queridos hermanos, si Jesucristo hubiese aceptado eso, pues aparte de ser, diríamos, algo ridículo, ¿no?, nada más para satisfacerse en un momento, o nada más para satisfacer la curiosidad del demonio, Jesucristo hubiese perdido la batalla. Así categóricamente lo decimos, Jesucristo hubiese perdido la batalla y no hubiéramos tenido el Redentor. Y Jesús le contesta con la Escritura, porque esta afirmación, ¿verdad?, si eres el Hijo de Dios, como un lenguaje que viene del demonio, que es una tentación donde hay pobreza, donde hay hambre, donde hay necesidad, donde se despiertan los apetitos de la carne, ahí se infiltra sutilmente el demonio para tentarnos. Mira, estas tentaciones hay que meditarlas, ¿no? Cuánta gente siente el apetito en la carne y de toda clase de apetitos. La abstinencia de la carne, queridos hermanos, nos dice el profeta Joel, lo escuchamos en la primera lectura del miércoles, dice, hay que vivir la abstinencia, incluso de la carne de nuestra naturaleza humana. En las tentaciones de la carne se infiltra el demonio para hacernos tropezar y para hacernos perder. Aparentemente nos va a dar satisfacción en la carne, en los apetitos. Eso es lo que el demonio siempre promete, ¿verdad? Metiéndose incluso donde están las grandes necesidades, ¿verdad? El demonio te promete muchísimas cosas, la satisfacción de tu carne. Bien, nuestro Señor Jesucristo no discute, le contesta con la palabra de Dios, con la Escritura. Está escrito, no solo de pan vive el hombre. Queridos hermanos, ese no solo
del pan vive el hombre. El pan como un signo que satisface todas las necesidades, no solo de lo material o de lo temporal vive el hombre. Hace hincapié de que hay una realidad mucho más importante, y en el Evangelio paralelo dice, sino también de la palabra que viene de la boca de Dios. El alimento de la palabra, el alimento al espíritu. Es más importante alimentar el espíritu incluso que alimentar la carne. Aunque con un estómago vacío es muy difícil escuchar a Dios, meditar, ¿verdad? Pero es muy importante el que caigamos a la cuenta de la fuerza que es el alimento de la palabra de Dios. No solo de pan vive el hombre. El demonio no se da por vencido. El demonio no se da por vencido, quiere confirmar la naturaleza de Cristo. Le ha llamado la atención que haga esos ayunos tan prolongados. Y el demonio dice, en un instante, ¿verdad?, le hizo ver todos los reinos desde un monte elevado, como quien contempla, ¿verdad?, todo el mundo. Y dice, a mí me ha sido entregado todo el poder y la gloria de estos reinos. Sí, efectivamente, nuestro Señor Jesucristo le llamará el príncipe de este mundo, porque el pecado original nos hizo perder el poder sobre los reinos del mundo. Y en el pecado el demonio se apodera, ¿verdad?, o intenta apoderarse constantemente de la creación hecha por Dios. E incluso va a utilizar las riquezas hechas por Dios ahora para ponernos a prueba. Esto implica el despertarnos en la codicia, ¿no? Primeramente intentó despertarlo en el poder. Tú puedes hacer que esta piedra se convierta en pan. Ahora es la codicia. Si tú quieres, ¿verdad?, yo te puedo dar todos estos reinos, son míos, a mí se me entregaron. Quiere decir, alguien los entregó, que seguramente no fue Dios, sino el pecado del hombre. Uno mismo ha hecho que el demonio se apodere del mundo. Y de eso mismo nos va a salvar Jesucristo, ¿eh? De eso mismo nos va a salvar Jesucristo. Y por eso el demonio es atrevido. Dice, todo esto será tuyo si te arrodillas y me adoras. El demonio busca adoradores, quitándole el lugar a Dios, poniéndose él como Dios y el Todopoderoso. Si tú me adoras, queridos hermanos, no necesitamos, ¿verdad?, el gesto externo de arrodillarnos o de invocar al demonio, aunque muchos atrevidos suelen pactar con el demonio, y ahora lo encontramos pactando con la satánica muerte o con toda clase de idolatría, hechicería y maldad. Son pactos. El mismo pecado es como si pactáramos con el demonio, retirando a Dios de nuestra vida. Y por lo mismo el demonio se apodera, el demonio tiene un dominio, ¿verdad?, a veces sobre nuestra misma voluntad o carácter o de nuestros pensamientos, o motivando nuestra carne en las distintas trampas. Pero aquí esta segunda tentación es la codicia y la avaricia, ¿no? Todo esto será tuyo, pero, queridos hermanos, todo es de Dios, todo es de Dios, y el demonio intenta presentarse como si fuera el dueño de todo. Donde hay dinero, donde hay bienes, donde hay muchas cosas, se infiltra el demonio en nuestras vidas. Tenga cuidado cuando hay dinero. Si usted no sabe administrar el dinero y ser un buen administrador de los bienes que Dios le ha confiado, piénselo. Este tiempo de Cuaresma es para pensar todo lo que Dios nos ha concedido a nuestro alcance y cómo podemos invertirlo para poder ganar la vida eterna. De los bienes terrenos, luchemos por ganar los bienes eternos. Ahí, queridos hermanos, reflexionemos la tentación tan terrible que son los bienes terrenos. En la pobreza, el demonio te despierta la codicia. Y cualquiera diría, oye, puedo ser rico, ¿no?
y olvidarnos de Dios y olvidarnos de nuestra misma salvación. Tal vez para lograr el momento o un tiempo de nuestra vida terrena, ¿verdad? Queremos las riquezas. Cuidado, la riqueza es una tentación cuando solamente nos lleva en la codicia de los bienes terrenos. Recordemos el mandamiento: no codiciar los bienes terrenos, los bienes ajenos. De hecho, la riqueza del mundo no es nuestra, pero está a nuestro alcance y a nuestro servicio. Pero no te apoderes, no quieras hacerlos tuyos, arrebatándole a Dios la misma naturaleza. Aprovéchalo para ganar, repito, los bienes eternos. Y apártate de toda idolatría satánica. Finalmente, el demonio lleva a Jesucristo, ¿verdad?, a la parte más alta del templo, ¿verdad? Ya entra más al ambiente divino, diríamos, ¿no? Si eres el Hijo de Dios, arrójate desde aquí, y le cita el Salmo 90, ¿verdad? Le cita el Salmo 90. Los ángeles vendrán a cuidarte para que tu pie no tropiece sobre ninguna piedra. De ahí que nuestro Señor no discute, vuelve a contestar con la palabra de Dios: no tentarás al Señor tu Dios. Una expresión donde incluso Jesucristo retira al demonio, ¿no? Aquel lenguaje del arameo, ¿verdad?, o del hebreo, y pajepu Satana, apártate de mí, Satanás. Queridos hermanos, eso es importante, correr al demonio es importante. Y al mismo tiempo ver, ni el poder ni el tener realizan al hombre, sino el ser. El ser, si no hay un ser fundamental, ni puedes ni tienes. No te confundas entre el poder del mundo o los bienes del mundo. Camino de la Cuaresma, camino de purificación, camino para planear con Jesucristo la gran fiesta de la Pascua que nos lleva a la resurrección. En este tiempo, queridos hermanos, les recomiendo y les sugiero que mediten, ¿verdad?, como cada viernes y cada año, en el Vía Crucis, iluminados y acompañados por San José en este año y toda nuestra vida, y de la Santísima Virgen María. El Señor les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.